Muy bien, siguiendo con un poco de la biomecánica del hombro, vamos a hablar ahora de los sistemas de estabilización. Aquí tenemos a la cabeza larga del bíceps, como vemos, insertándose en eh, el labrum. Y como ustedes pueden observar acá pintada en amarillo, esta cabeza del bíceps también viene siendo un sistema de estabilización porque viene sirviendo de sostén y de coaptación, porque cuando nosotros levantamos algo con el bíceps, existirá entonces una fuerza de tensión que va a ir hacia allá, ¿sí? Entonces ayuda a la coaptación y algunos autores incluso hablan o les gusta decir que la cabeza del bíceps debería estar integrada en el concepto de lo que es el manguito rotador. Otro de los sistemas que tiene el hombro para su movilidad son las bursas, eh, y aquí es interesante detenerse un momento para hablar sobre la relación de la bursa y el tendón. La primera pregunta que nos haríamos es si las bursas tienen mucha inervación, y realmente así es. Entonces, bueno, como ustedes saben, las bursas tienen líquido, y su función es precisamente evitar el roce. Entonces, cuando una bursa se inflama, realmente produce dolor, ¿verdad? Tiene estos receptores y está muy vascularizada y por ahí la inflamación. Pero deberíamos entonces de pensar que realmente ellas no son el problema. Debe haber un problema mecánico que está produciendo ese exceso de roce. La bursa se inflama secundariamente al exceso de roce, el cual puede haber sido producido por un problema mecánico entre un agonista y un antagonista. Y también ocurre frecuentemente que un paciente presenta una bursitis, por ejemplo en el hombro, y se le hace un análisis, qué sé yo, una resonancia, y se detecta eh, que el tendón de este paciente está ya, tendón del manguito rotador está muy roto, y ese paciente no había tenido dolores nunca. Hasta ahora que se inflamó la bursa, se detecta, se le hace el estudio, y entonces la persona dice, no, yo nunca he hecho movimientos fuertes, ni me caí, ni me golpeé, ni nada. Precisamente porque los tendones no tienen una inervación importante. Entonces una persona puede tener un hilito de tendón y no tener dolor. Sí, entonces es relevante pensar de que si una bursa está inflamada y nos llega como un diagnóstico en fisioterapia, nosotros está bien, tratamos la bursa, pero deberíamos de pensar más a profundidad qué está pasando, por ejemplo, en el tendón o qué está pasando en la musculatura agonista-antagonista y en la mecánica de ese movimiento. Tenemos varios músculos que les vamos a poner ahora el término de músculos de anclaje. Como pueden ver acá, aquí tendríamos al angular de la escápula, aquí tendríamos a uno de los romboides. Toda esta parte viene siendo la inserción de este músculo en la escápula, que es el serrato. Y acá la flecha amarilla estaría indicando el vector de tracción del trapecio fibras inferiores. Si notamos, todos estos grupos musculares que les he dicho acá tienen un lugar de común inserción que viene siendo este punto, el ángulo superior y medial de la escápula. Esto, poniéndolo como una analogía, viene siendo como el mecate del papalote. Entonces el papalote se va a mover dependiendo hacia dónde jale el mecate. Si el mecate jala más hacia el trapecio superior, eh,
o al angular, perdón, hacia el angular de la escápula, pues la escápula se va a ir más hacia allá o hacia el romboide. Pocas veces y muy pocas veces el trapecio inferior tiene un buen tono. Entonces, teniendo esto en cuenta, es frecuente que la escápula tienda a venirse hacia acá arriba y produzca entonces problemas de disquinesias. Eso si también le pensamos en otros grupos musculares como el pectoral menor, que veremos ahora más adelante. Otro punto relevante es lo que tiene que ver con las palancas y la función de la musculatura del manguito. Aquí ustedes pueden ver esta flecha indica el vector al cual es traccionado el húmero cuando se activa el deltoides. El deltoides llevaría el húmero hacia arriba y esta línea punteada que tenemos acá vendría siendo el brazo de palanca de este vector o de ese músculo. Y como vemos acá, tendríamos la inserción del supraespinoso y el vector de tracción con esta flecha del supraespinoso. Ustedes pueden ver acá que la línea punteada también es el brazo de palanca del supra y vemos que es menor en longitud el brazo de palanca del supra que del deltoides. Pero además de eso, además de tener un brazo de palanca más pequeño, noten que la dirección del vector del supraespinoso es hacia coaptar el húmero, mientras que la dirección del deltoides es hacia ascender el húmero. Por eso es muy relevante que el supraespinoso primero coapte o el manguito rotador para que luego el deltoides produzca el movimiento de flexión, por ejemplo, o de ABD sin chocar el húmero con el acromion. Si no existiera manguito rotador, el húmero pegaría con el acromion porque no hay nadie que evite eso. Quien evita eso, coaptando el húmero, es el manguito. Si nos vamos a un plano transversal, aquí en la imagen de la derecha estaremos viendo desde arriba, esto es el proceso coracoides, aquí está el subescapular y acá tendríamos al infraespinoso. Vean que estos músculos son antagónicos por vector, pero si ambos se contraen simultáneamente, producen una función sinérgica de coaptación. Ahora bien, cuando uno de los dos está más corto o es más fuerte, entonces eso llevaría la cabeza del húmero a una posición hacia adelante o hacia atrás, produciendo entonces posibles choques del húmero en la parte anterior o en la parte posterior con sus respectivos desgastes y demás. Acá vemos una imagen del pectoral menor traccionando el proceso coracoides, lo cual es frecuente que este músculo esté corto en personas que tienen posturas sifóticas, y eso lo que va a hacer es que la escápula se venga hacia adelante, produciendo el movimiento de tilting anterior, despegando el ángulo inferior de la parrilla costal e influenciando entonces también en lo que hacen los músculos de atrás como el trapecio fibra inferior. Luego analizaremos más a profundidad esto en la vida real. Muy bien.